Buen día con todos y todos. Mi nombre es Carmelina Colcarroque, soy arquitecta y responsable de la unidad formuladora de la Dirección de Gestión de Riesgos. En esta oportunidad se va a tocar el tema de reconstrucción de los servicios de salud. El objetivo central de la tarea de reconstrucción es no solamente reconstruir viviendas e infraestructuras dañadas o afectadas por el desastre, sino reducir a futuro su vulnerabilidad, hacerla económicamente más segura, así como mejorar la seguridad, en este caso, de la infraestructura hospitalaria. Punto 1, vamos a revisar, y es importante revisar la normativa existente sobre reconstrucción. Como vemos en la diapositiva, tenemos las normas de una resolución ministerial que fue aprobado el 2016 como lineamientos para la implementación del proceso de reconstrucción, y hay una RM también el año 2017, que es la 887, que también aprueba el Ministerio de Salud sobre lineamientos para la implementación del proceso de rehabilitación y el proceso de reconstrucción en los servicios de salud frente a las emergencias y desastres. Asimismo, tenemos otra normativa que es el Decreto Supremo 091, aprobando el plan de reconstrucción con cambios, y además se dispone la creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y esta se modifica con una cláusula con el Decreto Directoral Ejecutiva el año 2020, recientemente, ¿no?, donde aprueba el documento de organización y funciones de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Bueno, acá encabezado por la directora ejecutiva, en este momento la ingeniera Amalia Moreno, y bueno, a nivel del Ministerio de Salud con una dirección de intervención en el sector salud. Eso es con respecto a las normativas existentes al tema de reconstrucción. En la diapositiva 2 podemos observar todo el proceso de reconstrucción que está totalmente ligado al acto de recuperación, al acto de volver a construir a un estado normal o mucho mejor, pero existen algunos procesos previos. Podemos explicar en la lámina que se visualiza que previa a la reconstrucción hay procesos como la prevención y reducción del desastre. El proceso de prevención orienta a evitar la generación de nuevos riesgos, permite identificar y priorizar actividades orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos. Y el proceso de reducción, acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad y riesgos existentes. Prioriza los programas y proyectos que permitan la reducción de los riesgos existentes para ser incorporados en la programación multianual de inversiones. De la misma forma, vemos el proceso de preparación, que son acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta. Y de igual modo, el otro proceso de respuesta, que también son acciones que se ejecutan ante un desastre. En la misma podemos observar la rehabilitación, que son acciones que también realizan para restablecer los servicios. Ambos, bueno, en este caso, tanto la preparación, respuesta y rehabilitación son procesos reactivos. Con respecto al tema principal, la reconstrucción, son acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas por el impacto, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación. Pues esto inicia desde que existe un impacto
así como también inmediatamente la respuesta y la rehabilitación. Entonces, podemos manifestar que el proceso de reconstrucción es un proceso de mediano a largo plazo en el tiempo y se dimensiona de acuerdo a la afectación territorial del impacto y los daños causados para la recuperación y se elabora un plan de reconstrucción. En este caso, si nos vemos que de PIR, que significa Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, en la cual se ha elaborado en el último evento del Niño Costero. Asimismo, podemos ver en las fotos que se muestran en la misma lámina, bueno, son fotos que han sido tomados por mi persona en una capacitación eh, en Japón. Eh, es el Instituto Haishin Awaiji, donde prácticamente es un museo a la memoria de lo ocurrido en el gran terremoto del Kobe, Japón. Entonces, en esas fotografías podemos ver todo el proceso que requiere para poder tener que desde el momento ocurrido el evento y cómo poder pasar por todos esos procesos ya manifestados hasta la reconstrucción total y la implementación de un plan existente. En la siguiente diapositiva podemos observar que en el marco de hospitales seguros, la reconstrucción de los servicios de salud, se debe considerar los aspectos técnicos, ¿no? En la cual nos dice claramente de que un hospital seguro siempre debe estar en pie antes, durante y después de un desastre. En este contexto, nuestros establecimientos de salud en el país, con la pandemia, ha evidenciado pues graves problemas estructurales en el Estado que debe elaborarse de una manera urgente como una especie de un plan maestro de inversiones del sistema sanitario en el país. En el país sabemos que nuestros establecimientos de salud no soportarían un evento de tal magnitud como por ejemplo ha ocurrido el terremoto de Kobe y otros terremotos recientemente en México. Vamos a definir el proceso de reconstrucción de los servicios de salud. El proceso de reconstrucción de los servicios de salud, o sea, comprende las acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en los establecimientos de salud afectados en el marco de la política de la gestión de riesgos en el contexto de cambio climático y hospitales seguros frente a los desastres, cuyo objetivo principal es fortalecer la regulación para la reducción del riesgo y preparación de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencias y desastres, que incluye el contenido, en este caso, de hospitales verdes. Pues el objetivo de la reconstrucción de los servicios de salud no solamente se centra en reconstruir la infraestructura dañada o afectada por el desastre, sino reducir a futuro su vulnerabilidad, hacerlas económicamente más seguras, así como mejorar la seguridad integral, en este caso, una infraestructura resiliente o un establecimiento seguro frente a los desastres. En la siguiente lámina vemos todo el proceso, un flujograma procedimental del proceso de reconstrucción. Esto está ubicado en la resolución ministerial número 147 del 2016, publicado por la PCM. Ahí se puede visualizar que el punto 1 es básicamente la instalación del grupo de trabajo. Entonces, si nosotros comparamos qué sucedió, por ejemplo, en el proceso de cuando ocurrió
el niño costero en el Perú en el 2017, bueno, en el contexto del MINSA, porque el resto no se sabe, que la instalación del grupo básicamente es, ocurrido el impacto del 2016 al 2017, la instalación del grupo en MINSA aproximadamente fue en los meses de mayo, junio 2017, a través de, bueno, conformado con todo un equipo de alta dirección y todas las instancias importantes como la DIEN, DIGER y otras oficinas. En el punto 2, que es el proceso, la evaluación del impacto de emergencias o desastres, también a partir, en el Ministerio de Salud, a partir de marzo, abril, mayo 2017 fueron los meses en los cuales se han ido evaluando o han ido generándose información sobre qué impactos ha tenido este niño costero en los establecimientos de salud. El proceso evaluación de riesgos, diría como una mea culpa, ¿no? Hablando en el sentido del Ministerio de Salud, de que no se sabía qué instancia realmente podía hacer esta evaluación de riesgos, así minuciosamente. No sabía si prácticamente DIGER era la responsable o la Dirección de Infraestructura, que es la DIGIEM, en ese entonces era el responsable, o otra instancia del MENSA. Entonces, dieron la potestad a que podría ser responsable el PRONIS. Pero después de tanta demora en el proceso, recién PRONIS comienza a poder ejercer la evaluación del riesgo a partir de, estamos hablando diciembre del 2017 de forma formal. Antes, la evaluación ha estado a cargo tanto de un equipo de alta dirección del Ministerio de Salud y un grupo de otras oficinas con asesoramiento directo con el equipo técnico de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Pasando al otro proceso, que es ya la elaboración del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, comentándoles todo este proceso, en caso del niño costero, fue elaborado más o menos entre julio, agosto, septiembre, que se aprueba el 11 de septiembre de 2017 para su implementación 3 años. El otro punto que es la implementación de intervenciones, como les manifesté con anterioridad, de que el PRONIS le dan asumir la reconstrucción de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios en diciembre. Y más o menos hasta mayo del 2018 solo se había avanzado un pequeño porcentaje de la implementación del Plan de Reconstrucción con Cambios. Más adelante vamos a explicar cuántos establecimientos se han priorizado en este plan para su implementación por PRONIS en ese entonces, pero ahora ya es asumido por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que tiene una representación, en este caso el MINSA, entonces es este equipo que está asumiendo esta implementación de la reconstrucción con cambios. El otro proceso sería la formulación e implementación de inversiones. Aquí también, poniendo ejemplo, en esta implementación del proceso de la reconstrucción con cambios, de los 156 establecimientos que fueron priorizados, ha sido bastante lenta. Aproximadamente al 2018 se tenía un porcentaje de algo del 20% de avance en la formulación de inversiones, tanto no proyectos y proyectos
de estos establecimientos de salud priorizados. El otro punto que es el monitoreo. Bueno, según se tienen los reportes de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, hasta el momento se tiene un avance del 30% de avance físico y un 75% de avance financiero. Bueno, con respecto a la evaluación de reconstrucción, que sería un último proceso, con esta experiencia del niño costero faltaría, bueno, culminar todo ese proceso. Pero sí se tiene experiencias pasadas en la evaluación ocurrido con el terremoto del 2007 en Ica. En la siguiente lámina ya comenzaremos a explicar cada proceso. O sea, a qué se refiere la instalación del grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastre. En este caso, en general, los desastres nos dicen que ponen en relieve la necesidad de contar con autoridades especiales responsables de la conducción del proceso, empoderados para tomar decisiones y liderar la reconstrucción. Con la emisión de la ley 3556, en este caso de la reconstrucción con cambios, ¿no? Se establece una autoridad cuya misión principal es liderar el diseño, la ejecución, la supervisión de un plan integral para la rehabilitación, reposición y reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público comprometida como consecuencia, en este caso, del niño costero. Tenemos actores involucrados en el proceso de reconstrucción, la Presidencia del Consejo de Ministros, el CENEPRED, entidades técnico-científicas, ministerio y organismos adscritos de los gobiernos regionales, municipalidades, provinciales y distritales. También tenemos entidades privadas, sociedades civil y organismos de cooperación, entidades del sector empresarial, entidades académicas y la población en general. Con respecto a lo que es la instalación y organización de grupo de trabajo, bueno, aquí la resolución ministerial del 147 del 2016 propone, dentro de un plan integral de reconstrucción, deberían conformarse por todos los ministerios, los sectores que involucran, los principales involucrados en este proceso de instalación y organización del grupo. Asimismo, están las entidades académicas, el sector empresarial, organismos de cooperación, el sector privado. Entonces, claro, conjuntamente trabajando con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Asimismo, esto genera un organigrama de trabajo. Por ejemplo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tiene un organigrama conformado por un directorio, una dirección ejecutiva, con un gabinete de asesores, una dirección ejecutiva adjunta, que también con gerentes sectoriales, gerentes regionales, y esta, bueno, pues tiene una gerencia administrativa, gerencia de comunicación estratégica y gerencia legal. A ello, los coordinadores administrativos de la gerencia de planificación estratégica y la gerencia de seguimiento y análisis. El otro proceso de la evaluación del impacto. Entonces, es una identificación y estimación de los efectos e impactos causados por las emergencias o desastres originados por fenómenos naturales o inducidos por la acción humana en un determinado territorio, así como sobre los acervos de capital y sobre los flujos de producción de bienes y servicios. Podemos visualizar en este proceso de que en el momento de que ocurre el desastre, existen tres procesos importantes. Una que es al momento de hacer una inspección rápida. Entonces ahí podemos calificar la infraestructura dañada en color verde, amarillo y rojo. O sea, la que podemos llamarlo rojo inseguro, la amarilla restringida y lo verde que está inspeccionado, pero está en condiciones aceptables. Si ya la infraestructura evaluada con una inspección rápida da como resultado
que es aceptable, o como manifiesta en la diapositiva de color verde, pasaría a una inspección de gravedad de los daños. Entonces, aquí se aplican ya todas las normativas existentes sobre la construcción y los daños que puedan haber ocasionado este evento a la infraestructura. Entonces, se procede con todo el proceso. Entonces, si los daños son menores, pasa a un uso de largo plazo, que pueda ser, en este caso, menor. Dentro de nuestra normativa nacional existen las intervenciones de las IOA. Pero de ser el caso que tiene una clasificación de daño severo, obviamente no reparable, entonces esto pasaría a ser a una demolición y luego elaborar un proyecto de inversión para una nueva construcción. Sobre los otros procesos, estos pasarían si es diagnosticado una infraestructura con una calificación de restringida o inseguro, pasarían a una rehabilitación temporal. Entonces, de igual forma, pasan por todos los procesos si no son reparables o sean reparables. Entonces, pasa también por una rehabilitación permanente y de igual forma, si se puede reparar o se puede reforzar. Entonces, de acuerdo a estas intervenciones, bueno, dentro de nuestra normativa nacional, se puede intervenir los reforzamientos estructurales de una infraestructura hospitalaria con una intervención IOA. Ya pasando a lo que es a la identificación de ámbitos geográficos y reconstrucción. Siempre vamos a tomar la reconstrucción, en este caso, el fenómeno del Niño costero. Sabemos que el daño ha sido en la parte costa norte, centro, en 9 regiones principalmente. La evaluación, efectivamente, se han elaborado, como vemos en la lámina. Hemos tenido reportes de establecimientos de salud afectados. Este caso es un ejemplo de la ciudad de Piura, Sullana. Podemos observar de que los establecimientos afectados están con puntos rojos y los establecimientos en buenas condiciones con puntos verdes. Así se ha hecho una evaluación por cada región afectada y se ha tratado de elaborar un documento basados en reportes tanto de las instancias, en este caso el COE Salud o del SINPAT y otras instancias del INDECI, elaborado en un diagnóstico de la afectación de los establecimientos de salud. Básicamente hemos tenido información del COE Salud, hemos tenido información del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, que es el SINPAT, que han reportado, bueno, a mayo, en este caso el 2017, se tenía 784 establecimientos de salud afectados por lluvias, bueno, que han sido básicamente su inicio el diciembre de 2016 a 2017 aproximadamente entre mayo y junio, que ha cesado. Las lluvias intensas. En este caso, bueno, pues hemos tenido el reporte del listado de infraestructura dañada, entonces en la cual se ha tenido que reportar a la autoridad de la reconstrucción con cambios ya priorizados por este equipo técnico que se había conformado con la autoridad de reconstrucción con cambios asesorados y a la par también la alta dirección conformado con un equipo de trabajo del Ministerio de Salud, de la Dirección de Gestión de Riesgos, en este caso la DIGER, y también un equipo de trabajo de la DIE. Las regiones que más han sido afectadas fueron Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima Provincias, Ica, Cajamarca y Loreto. En el lado izquierdo podemos ver todas las regiones afectadas y los establecimientos de salud afectados y por niveles de categoría. Tenemos en Piura 164 establecimientos afectados, Lambayeque 126
establecimientos afectados. En Lima, 67, en La Libertad, 77, en Ancash, que es la más afectada en cantidad de establecimientos de salud, 191, Tumbes 18, Ica 27, Cajamarca 91 y Loreto 23, que hacían un total para ese momento de mayo del 2017, 784. Bueno, de estas han sido priorizadas 156 establecimientos para su intervención con el plan de reconstrucción con cambios. También es importante en este proceso del Plan Integral de Reconstrucción de los Servicios de Salud tomar algunas normativas como el plan, como la identificación de vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional, en este caso del índice de seguridad hospitalaria de la Política Nacional de Hospitales Seguros. También existe un plan multianual de reducción del riesgo que estaría enmarcado en la resolución ministerial 220 del 2013 del PCE. Entonces, se ha seguido todo este proceso para poder hacer las intervenciones a estos establecimientos afectados, ¿no? Que podrían haber sido algunos una intervención IOAR o un proyecto de inversión en su mayoría. Se tiene este informe de implementación de las intervenciones. Ya habíamos manifestado al inicio de que se tiene un reporte de que a la fecha se tiene un avance físico del 26% de estos 156 establecimientos de salud que fueron priorizados y un avance de ejecución financiera del 75%. Bueno, con respecto a los reportes que la autoridad está dando, también se puede visualizar en la página web de la reconstrucción con cambios. En cuanto a lo que es monitoreo y evaluación de la reconstrucción, que serían el proceso 7 y 8, es el PRONIS en un inicio que hizo el monitoreo y seguimiento, pero ahora existe en el Ministerio de Salud una autoridad que trabaja ligado a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, una dirección que básicamente está a cargo de monitorear y hacer el seguimiento de la reconstrucción de estos 156 establecimientos priorizados. Para finalizar la exposición, decir pues que la reconstrucción son acciones que realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas por el impacto, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación. No olvidemos de que conformar un equipo de trabajo es muy importante en el sentido de que es este equipo quien va hasta el final seguir el proceso para una efectiva reconstrucción de estos, en este caso, de los establecimientos de salud afectados. Diciendo ello, culmino esta exposición. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.